Bueno, hoy vamos a terminar de ver el capítulo 4 de... Perdón, no, el 8, el 4, el capítulo 8, es la última parte del capítulo 8. Esperen que quiero maximizar. Que es sobre amplificadores láser. ¿Por qué necesitamos amplificadores? Bueno, porque... A ver, esperen un poquito. Necesitamos amplificadores porque, como ustedes vieron en la clase pasada, había ciertas condiciones para obtener, bueno, sobre la máxima potencia que uno podría obtener de un láser, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen, que voy a minimizar acá. Lo que estuvimos viendo hasta ahora sobre el funcionamiento de los láseres, más allá de los niveles, más allá de cómo obtengan la inversión de población, ¿está bien? Estuvimos viendo las condiciones necesarias para obtener la amplificación, que era la inversión de población. Después vamos a ver cómo es que se puede lograr esa inversión de población, eso es el capítulo siguiente. Vimos las condiciones suficientes para que el láser alcance la intensidad de saturación, que es aquella intensidad por la cual toda la población del nivel superior se convierte en fotones por emisión estimulada. También, o sea, cuando se optimiza que la emisión estimulada va a ser mucho más grande que la emisión espontánea también, ¿no? Cuando el láser aumenta su intensidad debido a la emisión estimulada, lo que veíamos es que la ganancia disminuye, y eso es lógico porque la ganancia es la sección transversal de emisión estimulada multiplicada la diferencia de población. Entonces, si yo me estoy llevando población del nivel superior en fotones, es lógico que el nivel superior, que la población del nivel superior disminuya. Entonces, cuando eso pasa, la ganancia va a disminuir hasta alcanzar el valor umbral, que es aquel valor en el cual estoy apenas superando las pérdidas, o sea, cuando la ganancia es igual a las pérdidas, estoy en el valor umbral, y ahí la emisión láser va a estar optimizada para algunas frecuencias, y eso va a depender del modo que esté oscilando en la cavidad, que iguale a las pérdidas. O sea, la ganancia en el modo que esté oscilando va a igualar a las pérdidas, y allí vamos a tener emisión láser. Después vamos a ver que en realidad las cavidades pueden tener más de un modo, ¿está bien? Y por lo tanto, no es que vamos a aprovechar solo una pequeña porción de la ganancia, sino que vamos a aprovechar un mayor espectro, ¿está bien? Eso lo vamos a ver cuando veamos cavidades. Y después vimos que podíamos optimizar la potencia que obteníamos a partir de una dada cavidad, siempre considerando cavidad formada por dos espejos, y optimizábamos la potencia, y eso lo hacíamos, bueno, buscando una determinada transmisión para el espejo de salida, ¿está bien? Porque decíamos, el espejo de salidas es quien me va a decir cuánta potencia de la potencia intracavidad es lo que va a salir de la cavidad, y por lo tanto va a haber algún valor óptimo para el cual yo pueda obtener la máxima potencia eligiendo adecuadamente el espejo de salida. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos un límite de cuánta potencia podemos sacar de una cavidad, y eso lo hicimos suponiendo que teníamos un solo modo de oscilación, ¿está bien? O sea, tenemos un límite para esa potencia. Después también vimos que bajo determinadas condiciones, y esas condiciones tenían que ver con el tiempo de vida del nivel superior y el tiempo característico de las pérdidas de la cavidad, podíamos ver determinados estados transitorios, que los llamamos spiking y oscilaciones de relajación, que podemos también aprovecharlos, por ejemplo, para generar láseres pulsados, como el caso del Q-switching o gate switching. ¿Está bien? Ahora, volvamos al ítem 4, decimos que tenemos una determinada potencia óptima que podemos sacar, o sea, definida la cavidad y definido la ganancia del medio activo, también podemos extraer una potencia óptima de la cavidad y no mucho más que eso. Entonces, una vez que yo tengo un oscilador
que me genera determinada potencia, bueno, o intensidad, como en este caso, lo que puedo hacer para obtener mayor intensidad es usar un amplificador. Lo que pasa es que un amplificador no difiere mucho en cómo funciona un láser, ¿está bien? Porque de hecho, el medio de ganancia es un amplificador. Entonces, por lo general, si yo tengo un láser, puedo poner un amplificador usando el mismo medio activo que usé para el láser, ¿está bien? Y genero amplificación. La cuestión se complica un poco cuando tengo láseres pulsados. Entonces vamos a ver primero el caso de láseres continuos y después vamos a ver el caso de láseres pulsados. Láser continuo, tengo dos opciones, o que la intensidad que sale de la cavidad del oscilador, vamos a llamar oscilador ahora el láser, es muy bajita comparada con la intensidad de saturación, pero ahora estamos hablando de la intensidad de saturación del amplificador. Entonces lo que voy a buscar es que el amplificador amplifique exponencialmente durante todo el pasaje. Fíjense que no estoy poniendo espejos en el amplificador, o sea, por una fuente externa para obtener ganancia, y hago pasar el láser una sola vez por el amplificador. Entonces, para tener ganancia exponencial, lo que voy a pedir es que I0 por E a la I ganancia por L, donde G0 es la ganancia del amplificador, sea menor que la intensidad de saturación. ¿Está bien? Entonces, en el caso de que la intensidad incidente sobre el amplificador cumpla esa relación, que sea ISAT por I a la menos gamma 0L, y que ya sabemos cómo calcularlo porque lo calculamos para los láseres, entonces voy a obtener una ganancia exponencial. Ahora, el problema está que en el amplificador va a haber amplificación tanto del láser incidente como de la emisión espontánea que se genera en el amplificador. Y eso ya lo vimos nosotros, y ahora vamos a repasarlo brevemente. Entonces lo que voy a buscar además es que la intensidad incidente, además de cumplir esta condición, tiene que ser bastante más grande que la intensidad de emisión espontánea, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si no voy a tener amplificada tanto la emisión espontánea como la emisión estimulada. Y eso va en detrimento de las que estoy usando que quiero amplificar, ¿está bien? Porque voy a tener mezclado emisión coherente con emisión no coherente, ¿está bien? Entonces, acá escribí cualquier cosa, preservando, acá. Entonces, si tengo intensidad baja, busco amplificación exponencial. Si el hash ya fuera intenso, voy a buscar la relación, voy a buscar al revés, voy a buscar que la intensidad incidente sea mayor que la intensidad de saturación. ¿Por qué? Porque en ese caso el crecimiento va a ser lineal, ¿está bien? Lo que estoy haciendo siempre es agregar fotones al haz incidente, y como los estoy queriendo agregar por emisión estimulada, esos fotones van a estar en fase, con la misma energía, y con todas las mismas características que tenga el haz incidente en el amplificador. Entonces, volvamos a esta idea de que queremos amplificar por emisión estimulada. Nosotros habíamos visto, cuando, si no fue la clase pasada, fue la anterior, ahora no me acuerdo, habíamos calculado cuáles eran las condiciones necesarias para obtener la saturación, mirando cómo se amplificaba un haz generado por emisión espontánea en una punta del amplificador, que se iba amplificando por emisión estimulada hasta llegar a la punta del amplificador, ¿está bien? Y habíamos dicho que queríamos encontrar cuándo se alcanzaba la condición de saturación, es decir, cuándo el haz que estaba propagándose por el medio se llevaba a toda la población de nivel superior. Entonces habíamos planteado esta ecuación, que no es nada más que la amplificación de la emisión espontánea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy considerando fotones que se generan espontáneamente, denominado ángulo sólido. Y eso decíamos que es la intensidad de saturación. Y en ese momento necesitábamos tener esos fotones de emisión espontánea para poder generar el haz amplificado. ¿Está bien? Ahora, este mismo efecto, cuando nosotros queremos amplificar un haz que proviene de un láser, va a molestar. ¿Por qué? Porque la realidad es que si yo amplifico emisión espontánea, lo que tengo son fotones que no son coherentes con respecto, o sea, ahora el rojo sería el haz que incide de fotones coherentes sobre el medio amplificador. Entonces lo voy amplificando todo en fase. Emisión espontánea, esos fotones de emisión espontánea por ahí no son coherentes en un medio de un solo pasaje, ¿no?
Entonces, lo que voy a querer hacer es comparar la amplificación del láser, que es I0 por la ganancia, por el factor de la ganancia, y a la G por L, con la amplificación de emisión espontánea, que es considerar todo esto mismo que habíamos considerado la vez pasada, ¿está bien? Entonces, siempre vamos a querer que la intensidad incidente, o sea, que la amplificación de la intensidad incidente esté muy por encima de la amplificación de la emisión espontánea. ¿Por qué? Porque si yo tengo emisión espontánea metida con el haz, entonces el haz se degrada, ¿sí? Si yo tengo un haz con intensidad mayor que la intensidad de saturación, lo que habíamos visto en la clase pasada es que en un medio de ganancia, la intensidad va creciendo linealmente. O sea, teníamos primero la parte creciente con crecimiento exponencial para intensidad menor que la de saturación, y tenemos el crecimiento lineal para intensidad mayor a saturación. En ese caso, si yo tengo una intensidad de haz incidente mayor que la saturación del medio activo, lo que voy a buscar es iluminar la mayor cantidad posible de medio amplificador. ¿Por qué? Porque entonces aprovecho todo el volumen en donde tengo inversión de población. ¿Está bien? Entonces, aprovecho mejor la energía almacenada, además que cuando tengo haces amplificados tengo mucho riesgo de producir daño en la óptica o en el aire, con la ruptura dieléctrica del medio, o en el medio activo, ¿está bien? Si tengo mucha potencia tengo esos riesgos y no los quiero. Entonces amplificar me disminuye esos riesgos. Acuérdense que intensidad, esperen que ahora, intensidad era energía por unidad de área por unidad de tiempo. O sea que si el área es más grande, la intensidad disminuye y tengo menos riesgo de quemar la óptica, o el medio, o lo que sea. ¿Cuánto lo puedo amplificar a las? Expandir espacialmente, y ahora hablamos un poquito de esto. ¿Cuánto lo puedo expandir espacialmente? Y siempre tengo que mantener que I0 sea mayor que la de saturación para que tenga este comportamiento lineal. ¿Está bien? Si la intensidad es muy, muy, muy alta, entonces voy a tener que hacer todo esto en vacío. ¿Está bien? Para que no, ahora después vamos a ver videos y cosas sobre esto. Entonces, ¿cómo amplifico un haz? ¿Cómo expando un haz? No, ¿cómo lo amplifico, perdón? Bueno, una forma fácil, después vamos a ver otra, es usar un telescopio. Un telescopio son dos lentes, simplemente, con distintas distancias focales. Enfoco con la primera lente y después colimo con la segunda. El aumento es el cociente de los focos, ¿está bien? Muchas veces lo que va a pasar es que el haz, a medida que se va propagando por los distintos objetos ópticos que yo tenga en mi sistema óptico, o en el medio de ganancia, por ejemplo, esperen que quiero borrar esto, muchas veces lo que va a pasar es que el haz se va a ir arruinando, ¿está bien? O sea que la distribución espacial ya no va a ser la de un haz gaussiano que normalmente se busca para un láser, sino que va a estar degradada. Por ejemplo, no sé, por ejemplo en este caso, que tengo un anillo y una zona más brillante en el medio. En esos casos lo que se hace es usar un filtrado espacial. Entonces lo que hago es poner un pinhole muy chiquitito, de manera de quedarme con la parte central del haz. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo tengo un haz paralelo que incide sobre una lente, en el foco de la lente tengo la transformada de Fourier. Si tengo la transformada de Fourier, las frecuencias espaciales más altas van a estar más afuera del eje óptico, o sea, este es el eje óptico. Las frecuencias más altas van a estar afuera, que son las frecuencias que me contribuyen al ruido. Por lo tanto, si yo me quedo con la parte central, me quedo eh, con la parte más, que le saco el ruido a las, vendría a ser, ¿está bien? Entonces, acá hay un ejemplo con cálculos, que si yo tengo un haz, lo enfoco, en el foco tengo discos de Airy, pero aparte tengo frecuencias más altas debidas a la suciedad, pongo un pinhole, está bien, a la salida me quedo con menor potencia, está bien, porque estoy sacando un montón. Un pinhole es un agujerito, ¿no? Eso está claro. O sea, pongo una máscara con un agujerito, ¿está bien? Me quedo con lo del centro nada más, y sí, a la salida tengo un haz mucho más lindo, perdí potencia, ¿sí? Siempre pasa eso, pierdo potencia. Pero bueno, pasa eso, tengo un haz más prolijo, después puedo poner otro amplificador, por ejemplo. Y eso es algo que se hace, como les voy a mostrar en un rato.
Bien. Vamos a ver el tema de propagación de pulsos, que es un poco más complejo. Cuando tenemos propagación de pulsos en un medio, ustedes ya vieron que puedo tener diversos efectos lineales, que son, por ejemplo, la dispersión de velocidad de grupo, lo que hace es expandirme el pulso, ordenando las frecuencias, no sé, depende que tenga positiva o negativa, las frecuencias más altas van a viajar más rápido o más lento, entonces en el pulso me van a quedar las frecuencias distribuidas, desparramadas dentro del pulso, de manera que el pulso se me ensancha. El efecto final es que el pulso se ensancha. Bueno, vimos que era velocidad de fase, velocidad de grupo, que cada frecuencia dentro del pulso podía viajar a distintas velocidades, pero que el pulso podía desplazarse con una velocidad de grupo definida. ¿Está bien? Bueno, estos efectos lineales ocurrían ¿cuándo? A ver, alguien que pueda decir. ¿Qué condición tenía que pedir sobre la longitud de propagación o sobre los coeficientes de la expansión de Taylor de la frecuencia? Y necesitabas que tenga órdenes superiores como para que dependa de omega. Claro, y al final veía que la derivada segunda del beta, de omega respecto de k, que por ejemplo para GBD, ¿no? Multiplicada por la longitud tenía que ser apreciable, porque si no, no los veía esos efectos también. O se tenía que propagar mucho, o tenía que tener una derivada segunda grande, si no, estos efectos no los veo. Y el pulso además tenía que ser corto, muy corto. Bueno, vamos a considerar en lo que vamos a ver ahora que estos efectos no son importantes, ¿está bien? Ya sea porque la longitud del medio activo es cortita, o porque el beta 2, o sea, la derivada segunda del omega respecto de k, es chico, ¿está bien? Entonces, estos efectos los vamos a despreciar, por lo cual vamos a considerar que el pulso se propaga con velocidad de grupo igual a velocidad de fase, ¿está bien? Eso es lo que vamos a considerar para estas cuentas. ¿Qué efectos no lineales? Y cuando hablamos de efectos no lineales, estamos hablando no lineales que dependen de la intensidad, son la saturación no lineal de la ganancia, que es lo que vamos a ver ahora, y por ejemplo también podríamos tener propagación no lineal, por ejemplo solitones, o sea, y esto no lo vamos a ver nosotros, eh, lo que vamos a ver es la saturación de la ganancia. ¿Por qué es una saturación no lineal? Bueno, porque si yo tengo un pulso que se propaga por un medio amplificador, el pulso va a tener diferentes intensidades cuando se propaga por el amplificador, con lo cual la forma más sencilla de verlo es decir, bueno, algunas van a tener intensidad mayor que la de saturación, otras regiones del pulso van a tener intensidad menor que la de saturación. Entonces lo que voy a tener, en definitiva, es una ganancia que va a depender del tiempo. Y si tengo una ganancia que depende del tiempo, entonces los fotones que voy agregando al pulso no van a estar sincronizados todos para todo el pulso al mismo tiempo, con lo cual voy a tener un pulso que se va a deformar. Ese es el efecto que vamos a ver, que dado que tengo una ganancia dependiente del tiempo, el pulso se va a amplificar, pero también se va a distorsionar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer varias suposiciones. Vamos a suponer que el ancho del pulso es mucho más chiquito que los tiempos característicos de vida de los niveles superior e inferior. ¿Está bien? Por lo tanto, a ver, voy a empezar al revés. Voy a primero recordarles esto, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Habíamos planteado ecuaciones para las poblaciones, y eran ecuaciones para las poblaciones totales, o sea que la densidad de población, el volumen del medio de ganancia, me da la población total. Y así voy a hacer lo mismo con la población del nivel inferior o con el bombeo. O sea, cuando normalmente vemos ecuaciones de densidad de población, son todas densidades por unidad de volumen, o sea, bombeo por unidad de volumen para valores totales. Y lo que habíamos dicho, habíamos llegado a que la variación de la población del nivel superior estaba dada por, o sea, aumentaba porque estaba bombeando a nivel superior con PU, disminuía porque tenía emisión estimulada, que es este término, nosotros habíamos despreciado el ML, y disminuía porque tengo emisión espontánea desde el nivel que planteamos, pero es muy similar.
que aumenta porque hay emisión estimulada, porque tengo decaimiento hacia algún otro nivel, ¿está bien? Que está más abajo. Que el ancho del pulso es mucho menor que los tiempos de vida superior e inferior de los dos niveles láser que estamos interesados, entonces podemos despreciar la emisión espontánea, ¿está bien? ¿Por qué? Porque está dividido por tau. Entonces despreciamos los efectos de emisión espontánea y despreciamos también los efectos del bombeo. Entonces, bueno, también vamos a suponer que la inversión de población ya está creada, ¿está bien? Dentro del medio, o sea, ya tenemos inversión de población, y que las distancias de propagación no son muy largas, o que la derivada es chiquita de la frecuencia respecto de K, o que el pulso es suficientemente grande, como para no ver efectos lineales de dispersión, ¿está bien? O sea, no tenemos ni que el pulso se ensancha, ni tenemos la GBD, no tenemos nada de eso. Vamos a considerar que el pulso se propaga con la velocidad de fase igual a la velocidad de grupo. Entonces, despreciamos, como dije recién, efectos de bombeo y... bien, entonces, despreciando estas dos cosas, una aclaración, perdón, nuevamente esto es un mix entre lo que tiene el Sigman y lo que tiene el SILFAS. El SILFAS se olvida de varias cosas, de decir, cuando hace estas deducciones, y es difícil de seguir, pone los resultados directamente y algunos no están correctos, así que esto es un mix SILFAS-Sigman. Entonces, desprecio PUPL y desprecio los términos de emisión espontánea, y si resto estas dos ecuaciones, ¿bien? Me queda que la derivada de MU menos ML es igual a menos 2 veces este término, porque estoy restando esto menos esto, que queda de esta manera, ¿está bien? Ahora, nosotros ya conocíamos cuánto valía acá, y decíamos que la densidad de energía era proporcional a la intensidad, ¿está bien? Y que también la densidad de energía era el número de fotones multiplicado la energía de un fotón dividido el volumen de la cavidad, ¿está bien? Con lo cual, podemos reemplazar los fotones y K en esta ecuación, ¿sí? Para quedarnos con una ecuación en función de la intensidad y de las poblaciones. Ahora, si volvemos un paso más para atrás de lo que habíamos hecho, podemos dividir por el volumen del medio activo, y entonces MU sobre BG, ML sobre BG, me queda NU menos NL, y nuevamente tengo una ecuación para las poblaciones, para las densidades de población, NU y NL, y para la intensidad. Y si decimos que las degeneraciones son iguales, también acuérdense que antes llamábamos que la diferencia de población era NU menos GU sobre GL NL. ¿Cómo se dice? Si las degeneraciones son iguales, entonces me queda que la diferencia de población NUL es NU menos NL, y obtengo una ecuación para la diferencia de población, pero que involucra también la intensidad, ¿está bien? Acá. Entonces, tengo una ecuación para la diferencia de población, y ahora vamos a hallar una ecuación para esperen. Y ahora vamos a hallar una ecuación para la intensidad, ¿está bien? La clase pasada habíamos hallado una ecuación para el número de fotones, ¿sí? Que era esta. Solamente acá lo que hice fue agregar ML en la emisión estimulada, y nuevamente vamos a despreciar el término de emisión espontánea, que es esta. ¿Y eso por qué lo podemos hacer? Porque acuérdense que en un medio de ganancia, la emisión estimulada va en una dirección y la emisión espontánea va en todas las direcciones, ¿está bien? Acá no tengo cavidad ni nada, por lo cual la emisión espontánea en una sola dirección es despreciable frente a la emisión estimulada. Entonces tiro también este término. Y como no tengo cavidad, habíamos dicho que esta era la pérdida de fotones por la cavidad, y tau c involucraba las reflectividades de los espejos, también voy a despreciar este término. Bien.
Entonces, ahora la ecuación me queda de phi a de t, k, la diferencia de población total por phi, donde phi eran fotones. Ahora, si tengo un pulso, el número de fotones, tanto el número de fotones como la intensidad, va a depender de z y de t. La intensidad va a depender de z y de t. Con lo cual, cuando haga la derivada total del número de fotones respecto del tiempo, tengo que considerar la regla de la cadena para derivar z respecto de t. Entonces, la derivada total del número de fotones respecto del tiempo es la derivada parcial respecto del tiempo, más la derivada de los fotones respecto de z, por la derivada de z respecto del tiempo. Y la derivada de z respecto del tiempo, y acá es donde uso la hipótesis sobre que no tengo dispersión y que el pulso se propaga con la velocidad de grupo, con la velocidad de fase, o sea, que cada fase se propaga con la misma velocidad igual a la velocidad de grupo. Entonces digo que dz de t es c sobre eta. ¿Está bien? Eta, índice de refracción del medio. Acá es donde uso la hipótesis sobre la dispersión. Entonces, la derivada total respecto de t queda de phi a de t más c sobre eta de z a de t. Y todo esto es igual acá por mu menos ml, por phi. Entonces ahora hago lo mismo que hice recién, reemplazo k por lo que habíamos calculado, reemplazo las poblaciones m sobre bc en todos los casos, y uso que phi es proporcional a la intensidad, entonces es muy fácil llegar, y esto se los dejo porque es realmente fácil, que es una ecuación para la intensidad. Me queda que la derivada parcial de la intensidad respecto del tiempo más c sobre n, por la derivada parcial respecto de z, es igual a la sección transversal de emisión estimulada, la velocidad de propagación, inversión de población, que en realidad es diferencia de población en este momento, por I. ¿Está bien? Entonces puedo hacer lo mismo que hacía antes, y decir que si I es aproximadamente 0, bueno, definir la ganancia como la defino, no, ya lo sabíamos esto, ¿no? que era la sección transversal por la diferencia de población, y podría definir una ganancia umbral para I aproximadamente 0, pero ahora una ganancia de pequeña señal, pero ahora lo vamos a hacer en un ratito eso. En el libro hay errores, acá por ejemplo dice C por día de Z, y eso es porque no consideró que la densidad de energía también tiene, o sea, consideró que la densidad, que la intensidad es U sobre C, que U es I sobre C y no consideró que esta era la velocidad en el medio material. Nada, es un error pago, pero después no se entiende cómo siguen las cuentas. Esto en el SILFAS, en el Sigman está bien. Bien, entonces ahora tenemos una ecuación para la diferencia de población y una ecuación para la intensidad. Y para resolverlas, lo que vamos a hacer es un cambio de variable a coordenadas que se mueven con el pulso. ¿Está bien? T y Z son coordenadas que del laboratorio, Z' y T' son coordenadas que se mueven con el pulso. Y lo que hacemos es decir que Z' es igual a Z y que el tiempo es T menos Z sobre la velocidad. ¿Bien? Haciendo esto, las ecuaciones, estas dos ecuaciones, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos el cambio de coordenadas y decimos que las coordenadas móviles tiene que ser igual a la diferencia de población en las coordenadas fijas, porque eso es una cantidad física y no puede cambiar con las coordenadas. Lo mismo para la intensidad primada en Z', T' es igual a la intensidad en ZT. Entonces lo que hago es calcular las derivadas, estas dos derivadas de I a de T y de I a de Z, que como dije que la I' es igual a la I, es lo mismo que derivar respecto de T a I', y derivar respecto de Z a I', y nada, uso la regla de la cadena, y digo que la derivada de I' respecto de T' por la derivada de T' respecto de T es la derivada de I' respecto de T, pero la derivada de T' respecto de T es igual, ¿está bien? Porque T' es igual a T menos Z sobre B. Entonces nos queda que la derivada de I' respecto de T es igual a la derivada de I' respecto de T. Respecto de Z es un poco más complicada porque tengo que hacer la derivada de... Esperen, que acá me hice un lío, me parece. Está bien, la derivada de I' respecto de T' por la derivada de T' respecto de T de Z más la derivada de I' respecto de Z'. Entonces, la derivada de T' respecto de Z es menos 1 sobre B, ¿está bien?
Entonces, si vengo y reemplazo acá estas dos expresiones, lo que tengo es que, o sea, acá lo que hice fue poner esto en lugar de esto, y todo esto, lo que tengo es que se me simplifica la parte temporal, y por lo tanto obtengo una ecuación únicamente en derivada de z', ¿está bien? Entonces, estas ecuaciones, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a resolver esas ecuaciones, no del todo, sino para ver algunos comportamientos generales. ¿Me siguen hasta ahora? ¿O quieren que Por lo menos yo sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, sí. ¿Alguien quiere que veamos algo antes de seguir? Hola, hola. Creo que bien. No, para mí sí. Bueno, bien, entonces, bueno, nada, esto simplemente remarcamos que estas son las ecuaciones en coordenadas de laboratorio y estas son en coordenadas que se preparan con el pulso. Bien, entonces, la primera ecuación, que es la de todas las ecuaciones que vamos a resolver tienen como la misma forma, ¿está bien? Que es esto de decir que tengo una derivada parcial respecto de alguna coordenada, y del otro lado tengo la misma coordenada, tengo la derivada, tengo la intensidad, bueno, en este caso la misma variable multiplicada por otra variable. Entonces lo único que hago es pasar, digo que de i sobre i, paso dividiendo i, es igual a una constante, sería esto para la integración, esto no, por dz, ¿está bien? Integro ambos lados, y todas las ecuaciones que vamos a integrar tienen más o menos la misma forma, ¿está bien? Entonces, cuando integro la primera, me da logaritmo de i, y la segunda me queda sigma UL por la integral delta n ul prima de z entre 0 y L. Y esto me queda I de salida sobre I de entrada. ¿Está bien? O sea, es la intensidad de entrada al amplificador, que es un pulso, la intensidad de salida, por lo tanto, si aplico la exponencial, si despejo I out sobre I in, menos esto sería entre 0 y L, y esto es entre I 0 y I de salida, con lo cual, si despejo I out, me queda esta expresión, ¿está bien? O sea que es I0 por E a la sigma UL delta, esperen un cachito que llamé a este delta N UL total a la diferencia de población integrada en todo el medio amplificador, ¿está bien? Entonces, en cierta forma es muy parecida a las ecuaciones que teníamos antes, ¿está bien? Porque antes que decíamos que la ganancia era sigma UL por delta N por L, ¿está bien? Simplemente que ahora lo que tengo es una inversión de población que depende del tiempo, y tengo una inversión de población integrada en todo el amplificador. Por eso lo llamo total. Inversión de población total, ¿está bien? Entonces, esto que tengo acá no es más que una expresión que me dice que el A se amplifica con una ganancia exponencial, que es lo que vimos antes. No hay ningún cambio respecto de lo que estábamos viendo antes, salvo esto de que ahora no es delta n por L, sino un integral, ¿está bien? Es la integral en todo el medio amplificador. Entonces llamamos ganancia a este término, que lo llamamos G de T', ¿sí? Bien, esta otra ecuación se puede integrar de varias formas, y vamos a ver dos formas de mirarla, porque las dos formas nos va a dar diferente información. Nuevamente tenemos el mismo tipo de ecuación. Lo que ahora tengo que hacer es pasar el delta NUL dividiendo para el otro lado, y el dt multiplicando para este lado, y hago la integral, también, o sea, me queda, lo voy a hacer acá al costadito, me queda la integral de d delta NUL prima
sobre delta n L', igual al integral menos 2 sigma UL sobre H nu UL. Perdón, esperen que sacar esto. Y se dio, se borró todo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, ahí volvió. Sigma HUL, la integral entre menos infinito y t, ahora hay menos infinito porque es el tiempo en donde empieza a preparar el pulso, o sea, antes de empezar a atravesar el amplificador, t' de la intensidad de t'. Y nada, después esto lo integro como el logaritmo, y nuevamente me queda una dependencia exponencial como delta n, como el valor inicial de la inversión de población, por la exponencial de todo este integral que tenemos acá. ¿Está bien? Eso es lo que hago para integrar. Lo que me queda acá dentro, como integral de la intensidad, es lo que se conoce como fluencia. ¿Está bien? O sea, ahora es energía por unidad de área, y estoy integrando en el tiempo. Recuerden que intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Si integro en el tiempo, me queda energía por unidad de área, que es lo que se conoce como fluencia. Y como estoy integrando esto en tiempo t', que podría ser un tiempo t' adentro del pulso, ¿está bien? Estoy integrando entre menos infinito y t', lo que estoy diciendo es que es la energía acumulada hasta el tiempo t', ¿sí? Eso es el significado de esa integral que la vamos a llamar fluencia. Luego puedo llamar al coeficiente que acompaña a la fluencia de saturación. Y esto es algo que lo van a encontrar anotado como un 2 asterisco, yo lo puse como un delta, porque depende cómo sea la población del nivel inferior, se va a poner un 2 o un 1. Si yo puedo vaciar fácilmente el nivel inferior, entonces se pone un 1. Pero si no se vacía fácilmente, se pone un 2. Es un detalle que no va a ser para nada a las conclusiones cualitativas de lo que vamos a hablar hoy, ¿está bien? Entonces, defino la fluencia de saturación, entonces puedo expresar a la inversión de población como la inversión de población inicial por E a la menos fluencia sobre fluencia de saturación. Por lo tanto, como la ganancia era sigma por la inversión de población, lo que puedo decir es que la saturación de la ganancia la obtengo cuando la fluencia ahora alcanza la fluencia de saturación, y eso lo que veo es que si la fluencia alcanza la fluencia de saturación, la inversión de población inicial, o la ganancia inicial, sigma UL por inversión de población inicial, se reduce en un factor E. ¿Está bien? Y eso es el equivalente a lo que nosotros decíamos, que si alcanzábamos la intensidad de saturación, la emisión estimulada se igualaba a la emisión espontánea. Ahora, para pulsos vamos a decir que cuando la fluencia alcanza la fluencia de saturación, la ganancia se reduce en un factor E. ¿Sí? Bien. Esta es una forma de integrar esta ecuación. Otra forma de integrar esta ecuación es tener en cuenta también la ecuación para la derivada de z. Entonces puedo reemplazar, más que esta parte inclusive, perdón, puedo reemplazar sigma UL, delta NUL por I', por la derivada en z, ¿está bien? Y si hago eso, entonces ahora puedo integrar en z, esta vez integro en z', ¿está bien? Z' la puedo integrar, la integral en z' la puedo intercambiar con la derivada en t', entonces integro en z', ambos lados de la ecuación, entre 0 y L, o sea, en todo el amplificador, ¿sí? Y lo que obtengo es, a esto lo habíamos definido como la inversión de población total,
También toda la inversión de población que obtengo en el medio de ganancia. Y esta integral es fácil de integrar ¿por qué? Porque es la intensidad de la salida haciendo un cambio de variables, ¿no? Digo, o sea, truchamente los puedo simplificar los diferenciales, pero entonces en 0 tengo el pulso de entrada, y in, y 0 lo llamé, perdón, y a la salida tengo el pulso amplificado, y out, con lo cual lo que tengo acá es la resta de I out menos la intensidad incidente. Y esta ecuación es una ecuación que me dice cómo la conservación de la energía, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es que si aumentara la intensidad, ¿sí? Eso es a costa de que disminuyó la inversión de población, ¿no? Y el disminuyó es por este signo menos que está acá, ¿está bien? ¿Sí? O sea, si aumenta la intensidad, ¿sí? Es porque disminuyó la inversión de población. Y eso es lógico porque es lo que estamos siempre diciendo, ¿no? Que para tener un fotón agregado al haz, tuvo que haber un decaimiento de un electrón al nivel inferior, ¿sí? Eso es lógico y es lo que venimos viendo siempre. Bien. Ahora, lo que puedo hacer es usar esta ecuación y la ecuación que había obtenido antes para la ganancia para resolver de otra forma estas ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Las ecuaciones son esta, que la intensidad de la salida es ganancia por intensidad de entrada, y esta que hallamos recién de conservación de energía. Entonces, lo que puedo hacer es, o despejo I out en función de I0, ¿sí? A partir de esta ecuación, entonces tengo menos 2H nu UL por I out, que ahora es esto, ¿está bien? E a la sigma UL delta N total, menos 1, porque saqué factor común el I0, o puedo hacer lo mismo, pero despejando I0 y reemplazando I0. Entonces me queda todo en términos de I out, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a resolver la ecuación azul y después vamos a resolver la ecuación naranja. Son una bocha de cuentas, chicos, pero realmente yo creo que en el libro era medio como bastante imposible de seguir. ¿Por qué llega a esas conclusiones que llega? Bueno, entonces, para el caso de la azul, o sea, la que ponemos la diferencia de población total en función de I0. De vuelta, mismo tipo de ecuación, paso dividiendo lo que depende de delta n, todo esto lo paso dividiendo, paso multiplicando el diferencial t, ¿y qué tengo? Tengo esta integral en diferencial de población total, y tengo la integral de la intensidad inicial, que es la afluencia inicial, ¿está bien? O sea, esta parte la llamamos esta misma constante por la afluencia inicial. Y la otra integral tiene solución, y nada, no la resolvemos del todo acá, pero esta es la solución. Entonces, ¿qué me queda? Que la fluencia inicial es igual a la fluencia de saturación, y esta constante aparece cuando hago la integral, o sea, acuérdense que era 2 sigma UL sobre H nu UL, pero cuando hago esta integral me aparece este sigma UL que necesito para transformarla en la fluencia de saturación, por el logaritmo de estas exponenciales, ¿está bien? Que no es más que 1 menos 1 sobre la ganancia inicial, en la población inicial, dividido 1 menos 1 sobre la ganancia en el medio, ¿no? Que es nada, que es 1 sobre porque tengo un menos acá, ¿verdad? Entonces,
perdón que acá, esto debería decir delta N0, ¿está bien? Es este delta N0. Es la inversión de población inicial, o sea, la inversión de población antes de que el pulso total, está bien, o sea, integrada en todo el medio amplificador, antes de que el pulso atraviese el medio amplificador. Y puedo llamar G0, entonces, a la inversión a E a la sigma UL delta N0, y listo, me queda así de simplificada esta expresión. Bien. Entonces, tengo relacionada la afluencia inicial con la ganancia inicial y con la ganancia variable en el tiempo, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con la ecuación naranja, puedo resolverla. Bueno, ¿esto qué significa esto? Perdón. Si yo digo que f sobre f sat, o sea, paso dividiendo f sobre f sat, es mucho menor que 1, ¿está bien? O sea que estoy muy por debajo de la saturación, que es equivalente a decir que paso una intensidad muy bajita por el medio amplificador, lo que obtengo es la ganancia de baja señal, ¿está bien? Y si F0 es mucho menor que Fsat, es lo mismo que pedir que este término sea mucho menor que, sea aproximadamente 0, digamos, y eso ocurre cuando G0 es igual a G de T, o sea, cuando todo esto de acá adentro es igual a 1, con lo cual, esperen que corro esto, puedo definir, si G0 es aproximadamente, si G de T es aproximadamente G0, estoy diciendo que eso es la ganancia de baja señal, y en el SILFAS la definen directamente como G0 por L, o sea, dicen que delta UL delta N0 es aproximadamente una ganancia de baja señal por L, ¿está bien? Que eso no lo dice, pero lo pone directamente en el resultado, y lo usa en el resultado. O sea, nosotros podemos escribir o G0 o de esta manera, o E a la G0 por L, ¿está bien? G0 mayúscula va a ser E a la sigma UL, inversión de población inicial, E a la G0 por L, que puede ser igual a E a la G0 ganancia de baja señal por L, ¿está bien? Es una aclaración para que después entiendan por qué está escrito de la forma que está escrito en el SILFAS, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, hacemos lo mismo que hicimos para la ecuación, no voy a hacer todas las cuentas, ¿sí? Pero hacemos lo mismo, si hiciéramos lo mismo que hicimos para la ecuación pintada en azul, lo hacemos para la pintada en naranja, lo que obtenemos es una ecuación para la afluencia de salida. Y es muy similar a la que obtuvimos recién, es Fsat por G0 por logaritmo de G0 menos 1 sobre la ganancia dependiente del tiempo menos 1. Y después hay unas cuentas que hace para llegar a otra forma de expresar esto, también lo que no voy a parar en ese detalle porque si no me parece que nos vamos a recontraperder en las cuentas, pero lo que hace es expresar este factor usando la expresión para F0 de t y reemplazarlo en esta ecuación para obtener esta expresión, ¿está bien? O sea, de la ecuación anterior que vimos recién, de esta, de aquí, despeja el factor que tenemos aquí, ¿sí? Lo reemplaza en Fout y obtiene esta expresión, ¿sí? Esa cuenta está hecha en la página siguiente, pero se las voy a dejar que la corroboren ustedes, ¿sí? Porque no nos vamos a perder en una cuenta que no tiene mucho, o sea, no tiene sentido perderse la cuenta, pero está acá hecha con detalle y cualquier cosa, traten de seguirla y cualquier cosa me preguntan. Lo importante es que la afluencia de salida la podemos expresar también de esta manera, ¿sí? Entonces, escrita de esta manera, podemos hacer algunas aproximaciones para ver cómo es
cómo se comporta la fluencia cuando el pulso se propaga por el medio de ganancia para fluencias menores que la de saturación y para fluencias mayores que la de saturación. Entonces, ¿qué uso? Digo, si la F0 es mucho menor que la F de saturación, puedo desarrollar Taylor de esta exponencial para el cociente aproximadamente 0, y eso es e a la x aproximadamente 1 más x, es lo que anoté acá, por lo que este 1 se me va con este 1, y me queda esta expresión. Y ahora puedo decir, si esto es chiquito, lo que hago es hacer Taylor del logaritmo de 1 más x alrededor de x igual a 0, y me queda que es aproximadamente este argumento. Por lo tanto, puedo simplificar FSAT y me queda que la fluencia de salida, cuando la fluencia es mucho menor que la de saturación, es el pulso inicial por la ganancia inicial, esencialmente. ¿Está bien? Bien, ¿qué es esto? Pulso inicial por ganancia inicial, que la puedo expresar de esta manera, con la inversión de población total, o la puedo expresar como G0 por L con la ganancia de pequeña señal. Si estamos en el otro caso, en el caso de que la fluencia inicial sea mucho mayor que la de saturación, entonces este término es muy grande, con lo cual puedo despreciar estos unos acá, ¿sí? Y eso es lo que hago, desprecio los unos, entonces me queda, y después, esperen un cachito. Esperen que ahora no sé qué hice acá. Ah, está bien, bueno. Digo que hago logaritmo de G0 más F0 de T' sobre Fsat. O sea, usé la propiedad de que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, y después tengo logaritmo del exponencial, o sea, me queda F0 sobre Fsat. Esperen, porque acá escribí muy desprolijamente. De E a la F0 sobre Fsat. Entonces me queda una expresión lineal, ¿no? Porque G0 era... Ay. G0 era E a la G0 por L, con lo cual el logaritmo de G0 es G0 por L, y me queda logaritmo de E a la F0 sobre Fsat, es F0 sobre Fsat, distribuyo Fsat, y me queda esta expresión lineal, ¿está bien? Con lo cual, el resultado que obtuve no es muy distinto al resultado que tenía para intensidad constante, solo que ahora es las mismas ecuaciones para la fluencia. A ver, las resumimos en la próxima, acá, no, es sí acá. Para el láser pulsado que obtuve, tuve que si la fluencia es mucho más chica que la de saturación, tengo un crecimiento exponencial. ¿Está bien? O sea que la de salida es F0 de T por E a la G0 por L. Y en el láser continuo tenía lo mismo, que si es mucho menor que la saturación, tengo un crecimiento exponencial. Nosotros para emisión láser lo habíamos dibujado así, ¿se acuerdan? Decimos I en función de... ¿Qué lo habíamos dibujado? ¿No? De L. De L es, primero tengo un crecimiento exponencial, después tengo un crecimiento lineal. Y acá pasa lo mismo. Para F mayor que Fsat, tengo un crecimiento lineal, misma ecuación, pero en función de la fluencia, que para intensidad, ¿está bien? O sea, no es muy, a pesar de todas esas cuentas que hicimos, que son un montón de cuentas, no es muy diferente el resultado, solamente que para láser continuo lo pienso en intensidad, para láser pulsado lo pienso en fluencia, y la fluencia ahora es una fluencia que depende del tiempo, ¿no? Esa es la otra diferencia. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Sí.
Bien, después de esto que viene, pues son las 5, hagamos 10 minutos, 15 minutos de recreo. Son y 9 en realidad, o sea, son y 10. Nos vemos y 25. Dale, genial. Dale. Bueno, entonces, vuelvo un poquito para atrás, a ver si puedo volver un poquito para atrás. Habíamos encontrado, voy a volver para atrás para encontrar las ecuaciones que habíamos encontrado. Habíamos encontrado una ecuación para la fluencia de salida, esta, y habíamos encontrado una ecuación de saturación y todo. Entonces vamos ahora a tomar estas dos ecuaciones y a despejar la ganancia. Si tomamos la primera, ¿está bien? Esperen que abra la tablet. Si tomamos la primera ecuación para la fluencia de entrada, del pulso de entrada, en función de la ganancia y la ganancia inicial, ¿está bien? Podemos despejar G' de esta manera. O sea, no voy a hacer el despeje porque es una cosa fácil de hacer, no tengo que pasar dividiendo FSAT, o sea, hacer F0 sobre FSAT, esto se los dejo a ustedes, después hacer la exponencial de esto, y después despejar G de T de ahí, ¿está bien? Y entonces finalmente me queda esta expresión. ¿Qué es lo que me dice esta expresión? Esa es la parte importante, y acá hay un error en el SILFAS. ¿Qué es lo que me dice esta expresión? Que si conozco G0, ¿está bien? Y conozco I0, puedo calcular cuál es la forma del pulso de salida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vengo acá, yo sé que el pulso de salida es ganancia por intensidad de entrada, y ahora tengo esta expresión para la ganancia en función de la fluencia de entrada, y el G0, entonces puedo calcular cuál es la forma del pulso de salida, ¿está bien? Nada, y acá lo que hice fue reemplazar T' por los valores retardados, ¿sí? Para de vuelta tener la ecuación en el sistema de laboratorio. Y nada, entonces ustedes podrían calcular, dado un pulso inicial, que podría ser la forma que ustedes quieran, un valor de fluencia de saturación del medio activo, y un valor de ganancia inicial del medio activo, del medio de ganancia, cuál es el pulso de salida, ¿sí? Por otro lado, lo que puedo hacer es lo mismo, despejar de la segunda ecuación para la fluencia de salida, cuál es la ganancia, y queda esta expresión, también en función de la fluencia de salida. Y lo que puedo hacer ahora es decir, si yo quiero determinado pulso a la salida, y out, ¿qué escribí acá? Acá es el lío, ¿no? No, usaste la ecuación de arriba. Ah, La de no, claro, y out. pensé que era un igual, eso es una, perdón, sí, está bien. Y out es eso, está muy bien. Es I0 sobre ganancia, ¿está bien? Entonces, yo lo que puedo decir es, si busco un determinado pulso de salida, ¿cuál es el pulso de entrada que necesito? Nada, entonces vengo acá, digo I0 sobre G de T, y puedo usar esta expresión para calcular la ganancia en función de F out, ¿está bien? Entonces cualquiera de las dos formas me sirve para hallar I0 o para hallar el de salida. Ahora, miremos algunos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, un pulso cuadrado, ¿está bien? Ese es el pulso de entrada, este pulso cuadrado, que es un pulso que ópticamente es muy difícil de realizar, a menos que haga semiconductores, ¿está bien? Entonces, si la ganancia es mucho más chica, esto, perdón, pero es fluencia, en el libro de Sigman llama U igual a F. Para nosotros fluencia es F, entonces esto sería F.
Y entonces estoy mirando si estoy por debajo o por encima de la fluencia de saturación, básicamente. Entonces, si estoy por debajo de la fluencia de saturación, lo que veo es que el inicio del pulso empieza a llevarse más población que el final del pulso. Pero lo que veo es que es crítico esa situación cuando estoy por encima de la saturación. O sea que el borde inicial del pulso se va a llevar toda la ganancia y entonces voy a tener menos amplificación para la parte final del pulso. Esto es un resultado numérico, y acá hay un ejemplo para un diodo láser que está modulado en corriente, ¿está bien? Por lo tanto tengo pulsos de luz casi cuadrados, ¿está bien? Y lo que veo es para distintas fluencias de salida sobre fluencia de saturación, lo que veo es que cuanto mayor es ese cociente, o sea, cuanto más grande la fluencia de salida, tengo más este efecto de la no linealidad, ¿está bien? O sea que veo que tengo un pulso inicial muy picudo, o sea que básicamente que el pulso cuadrado se me deforma, de manera que ahora tengo un pulso que es mucho más angosto y con otra dependencia funcional. Y eso es una técnica que se puede usar para generar pulsos más angostos, ¿está bien? Una ganancia no lineal me deforma el pulso, produciéndome un pulso más angosto, donde toda la ganancia se la lleva al borde inicial del pulso. Si miro un pulso gaussiano, voy a ver lo mismo, solo que un poco más suave. Este es un pulso gaussiano en escala logarítmica, y lo que veo es que a medida que aumenta la relación de la fluencia de entrada sobre la de salida, o sea, cuanto más crece la intensidad, se me va deformando el pulso gaussiano en la parte inicial del pulso, ¿no? La que primero atraviesa el medio amplificador, ¿sí? Bien. Ahora, lo que les voy a mostrar es algunos numeritos para un láser de Q-switch y para un láser con distintos tiempos Nosotros al principio de la clase dijimos que teníamos pulsos que eran suficientemente cortos como para que sean más cortos que los tiempos de vida de los niveles superiores, pero largos como para no tener estos efectos dispersivos y demás. Entonces, supongamos que tenemos un láser de Q-switch que tiene pulsos relativamente largos, de duración de 10 a 50 nanosegundos. La energía por pulso es medio joule, entre medio joule y un joule más o menos. Longitud de onda 1064 nanómetros y un diámetro de 0.01 metros. Entonces, para calcular la fluencia de saturación, ¿qué necesito? Necesito la energía expresada en joules, ¿sí? Que es este valor, que para eso uso la longitud de onda, ¿no? O sea, teníamos la energía en el electronvolt era 1024 dividido la longitud de onda, y después paso de electronvolts a joules y obtengo este valor. Y el sigma UL, en mi caso, yo lo agarré de la tabla que está en el libro le da valores apenitas diferentes porque debe estar haciendo otro cálculo, yo tomé el valor de la tabla, y entonces obtengo que la fluencia de saturación es 2.87 kJ por metro cuadrado. La energía de saturación es multiplicar la fluencia por el área del pulso, del haz, que dije que tenía 0.01 metro de diámetro, o sea que multiplico por pi por radio cuadrado, y obtengo una energía de 226 milijoule. Entonces, lo que vemos es que comparando la energía del pulso inicial con la energía de saturación, puedo estar o cerquita o por arriba, ¿está bien? Pero estoy en este caso. Con lo cual, lo que dijimos antes era que la fluencia de salida se comportaba linealmente con la fluencia de entrada para un amplificador de un pasaje. ¿Qué pasa si no tengo la energía del pulso inicial mayor que la de saturación? Bueno, lo que puedo hacer es hacer más de un pasaje por el medio amplificador hasta que el haz crezca tanto que tenga energía de saturación mayor, que tenga energía mayor que la de saturación. Y para eso lo que uso es esta geometría de amplificadores, que son amplificadores de múltiples pasajes,
que lo que hago es hacer recorrer el haz por el amplificador varias veces usando espejos, ¿está bien? Esto se llama amplificador de múltiples pasajes. Si tengo pulsos muy cortos, lo que pasa, por ejemplo, pulsos muy cortos son 10 a la 100 10 a 100 femtosegundos, entonces el pulso es tan corto que no llega a llevarse toda la inversión de población, ¿está bien? Entonces, lo que hace al pasar, pasa tan poco tiempo por el amplificador que lo que hago es producir una pequeña perturbación de los niveles nomás, ¿está bien? Entonces lo que voy a ver es que necesito tener muchísimos más pasajes para lograr una amplificación, ¿está bien? Entonces, algunos numeritos. Si yo quisiera con un pulso de 100 femtosegundos llegar a la energía de saturación de 226 millijoules, la misma que tenía antes, entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿qué necesito? No tengo una energía, la potencia instantánea sería, en ese caso, si yo llegara con un pulso de 226 millijoules con 100 femtosegundos, la potencia instantánea sería energía por unidad de tiempo, hago ese cociente, ¿está bien? Eso me da 2 por 10 a la 12 watts. Y si tengo ese haz enfocado en 10 micrones, en un diámetro de 10 micrones, eso me da una intensidad del orden de 10 a la 16 watts por centímetro cuadrado. Esa intensidad es una intensidad brutal, que es una intensidad que se quiere obtener en los experimentos del estado del arte de los experimentos de los láseres, ¿está bien? Inclusive se llegó a intensidades mayores, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo. Está bien, pero lo que podemos hacer es una cuenta muy sencillita para ver qué pasa cuando yo ilumino a un material con esa intensidad, ¿está bien? Entonces lo que puedo decir es, si considero el modelo de Bohr y considero la energía, el campo eléctrico de un electrón en la primera órbita de Bohr, ¿está bien? Que es este. Esto, si se acuerdan, es muy parecido a lo que teníamos para... esto es Q sobre R, ¿verdad? Las constantes estas son las constantes de Q sobre R cuadrado, es el campo, básicamente. Eso me da 5 por 10 a la 11 volt por metro, ¿está bien? Y si digo que tengo un campo óptico de ese mismo valor de campo eléctrico, entonces lo que hago es decir, bueno, tengo una onda plana con esta intensidad, la intensidad de esa onda plana me daría, si hacen la cuentita, 3 por 10 a la 16 watts por centímetros cuadrados. O sea, que esa potencia que yo calculé, esa intensidad que yo calculé recién, me alcanzaría para extraer los electrones de un átomo, ¿está bien? Es una intensidad enorme, y hoy en día hay láseres que tienen 10 a la 22 watts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, si ustedes miran un titanio zafiro normal, la potencia, la energía es del orden de 10 nanojoules, ¿sí? Y si miro cuánto es la energía de saturación que estoy buscando con respecto a la energía del pulso, lo que veo es que necesitaría, para poder obtener esa energía de saturación, necesitaría tener un factor de amplificación de 10 a la 7. Y para eso necesito tener un amplificador de muchos más pasajes que 10 o 5 como el que les mostré recién, ¿está bien? Necesito tener del orden de 100 pasajes, por ejemplo, por el mi amplificador. Y para eso lo que uso son los amplificadores regenerativos. Amplificadores regenerativos son aquellos que usan cavidades, ¿sí? Entonces, es una cavidad óptica, igual que la que tendría el láser, tengo el medio amplificador que está alimentado de alguna manera, lámpara flash, otro láser, lo que sea, y tengo la cavidad. Y lo que hago es entrar con una ventana en Brewster y un switch de polarización. Entonces,
El haz va a poder entrar a la cavidad cuando esté, como está en ángulo de Brewster, va a poder entrar a la cavidad cuando la polarización sea así, ¿no? Sea paralela al, así, ¿no? Porque el ángulo de Brewster refleja todo cuando la polarización es perpendicular al plano de incidencia, ¿verdad? El switch de polarización lo que hace es cambiar la polarización para que el haz pueda circular varias veces sobre la cavidad, dentro de la cavidad. Si yo no hiciera eso, cuando se encuentra con la otra cara de la lámina en ángulo de Brewster, se saldría, ¿está bien? Entonces, lo que hago es permitir que el haz circule tantas veces como necesite por la cavidad y luego vuelvo a cambiar la polarización, ¿está bien? Y ahí permito que salga. Ese es el amplificador regenerativo, todos usan un sistema de ángulo de Brewster y switch de polarización para que el haz circule las veces necesarias por el amplificador y después lo dejo salir, ¿está bien? Y normalmente lo uso en esos casos, en los casos que tenga pulsos muy cortos o intensidades o energías muy bajas, ¿sí? Esos son los amplificadores regenerativos. Bien, entonces lo que yo les quería mostrar ahora es un sistema láser real, que es el láser que uso cuando voy allá a Colorado. Esta es una foto del láser, si quieren ver como muchísimos detalles tienen ahí el Optic Letters. Es un láser clase petawatt, ¿sí? O sea, del orden de un petawatt de potencia tiene. Tiene una repetición de 3 Hz más o menos, y es un láser en 400, en realidad es un láser infrarrojo doblado a 400 nanómetros. Y esta foto es una foto que está sacada con una vista panorámica, o sea que la mesa óptica no está doblada así como se muestra acá, ¿está bien? No es cierto que es curva, es una mesa óptica derecha, pero es un efecto de la foto panorámica, porque es un láser que es realmente grande. Más o menos está dispuesto sobre estas mesas ópticas, está bien, es una mesa de óptica de 22 metros, aproximadamente, sistema de amplificación. El láser se llama Aleph, esperen que ahí se me metió un cartel adelante, ahí está, Advanced Laser for Extreme Photonics, en honor, bueno, Jorge, que es el que desarrolló este láser, y probablemente él les vaya a hablar mucho más de este láser de lo que yo les voy a hablar hoy. Jorge no Luis Borges, sino Jorge Roca, es fanático de Jorge Borges, entonces le puso Aleph en honor al cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. Se llama Aleph 400, y funciona este láser, o cualquiera de estos láseres de alta potencia, gracias al mecanismo de amplificación conocido como Shear Pulse Amplification, y ahí está escrito al revés, no es Pulse Shear Amplification, es Shear Pulse Amplification, no sé por qué lo puse al revés. Bueno, que es por lo cual se ganaron el premio Nobel Gerard Moreau y Donald Strickland. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un oscilador, como los que venimos viendo hasta ahora, o sea que puede sacar pulsos cortos, pero de una potencia baja, de energía baja, está viendo los 10 nanojoules, por ejemplo, que les mostraba hace un ratito. El pulso se va a propagar hacia un beam stretcher. Además, ahora les voy a decir qué es este beam stretcher, pero además puedo tener telescopios en el camino para también expandirlo, o sea, voy a tener expansores y stretchers en el camino del haz. Por ahora vamos a, como ya explicamos el tema de los expansores, miremos un poco lo de los stretchers. El stretcher es simplemente un juego de redes que están dispuestas de tal manera que logro poner dispersión positiva a un pulso. O sea que el pulso, que viene con todas sus frecuencias en fase, va a lograr obtener GBD positivo, de manera que las rojas vayan a viajar más rápido que las azules, y voy a tener el pulso más ancho del stretcher, ¿está bien? ¿Y cómo funciona el stretcher? Bueno, tengo el haz incide sobre una primera. Hay otras, los haces más o menos viajan lo mismo acá, para que la difracción no me los mande al demonio, sino que después me los mantenga más o menos colimados.
Después otra segunda lente para enfocarlo de vuelta más lejos, pero lo que veo acá es que el azul viaja más distancia que el rojo cuando el haz vuelva adelantado respecto del azul. Así logro más adelantada que la del azul y que el pulso se me expanda temporalmente. ¿Está bien? Le puse chirp al pulso. Ahí sí, además lo puedo expandir espacialmente, está bien, que era lo que veíamos al principio, lo puedo expandir espacialmente, ¿para qué? Para que ocupe todo el volumen del amplificador, o la mayor porción de volumen posible del amplificador. Lo amplifico, y ahora no tengo problema de intensidad, ¿por qué? Porque lo tengo expandido espacialmente y expandido temporalmente. Entonces, la intensidad por centímetro cuadrado es baja con respecto a lo que pasaría si yo hago pasar este pulso sin expandir por los amplificadores, ¿está bien? Entonces, ahora, el pulso sigue expandido en frecuencias, vengo a un compresor de redes ahora. ¿Cómo funciona el compresor de redes? Bueno, tengo otra disposición de las redes, ahora las tengo enfrentadas. Se difracta, ahora el rojo viaja a más distancia que el azul. Ajustando esta distancia entre el espejo y la red, lo que logro es compensar exactamente el chip. Entonces lo que tengo ahora es este pulso comprimido, o sea, ahora todas las frecuencias van iguales, pero con mucha mayor intensidad. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, Sí, sí. Bien. Gracias a esta técnica, es lo que yo les mostré la primera clase cuando hablamos de la historia del láser, gracias a esta técnica es que se pudo obtener densidades de potencia que son exorbitantes. Fíjense, estamos 10 a la 20, 10 a la 25, 10 a la 29, que lo que permite es acceder a comportamientos físicos que de otra manera era imposible en un laboratorio. Entonces, por ejemplo, surge lo que se llama la óptica relativista. ¿Está bien? Que les voy a dejar yo una charla para que escuchen el jueves sobre aplicaciones, para qué se usan estos láseres de tanta potencia, ¿está bien? No como tarea para el jueves, sino que la escuchen el jueves, en lugar de una clase, agregando temas, van a haber una charla de aplicaciones de óptica relativista, ¿sí? Bueno, y después están los Z-Watt laser, nada. ¿Cuál es la ventaja? Lo que dije recién, llegar a tener estados de la materia que antes era imposible de acceder en un laboratorio, y de eso se va a tratar esta charla, ¿está bien? Que les voy a dejar para escuchar. Es una charla mía, ¿está bien? Que la di el año pasado, pero aún en una materia, y quería que ustedes la miren como aplicaciones de láseres de alta potencia. Bien. ¿Cómo funciona? En realidad, voy a hablar con Jorge antes de... Vamos a ver, perdón, me voy a retractar en esto que les dije. Voy a hablar con Jorge a ver si él piensa hablar de ese tema o no, porque si él va a hablar de ese tema, lo dejo que lo explique Jorge, entonces. Hoy le pregunto. Si lo va a dar él, seguimos con las clases normales el jueves. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá lo que les voy a mostrar es el láser en esquema, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo el oscilador de titanio zafiro. Está bombeado por un láser de neodimio YAG continuo. El oscilador de titanio zafiro se dirige, luego del stretcher, se dirige si se va regenerativo, acá. ¿Sí? Esta es una cavidad. Ay, esperen que me baja la barra de zoom. Ahí está. Un amplificador regenerativo. Después, estos tubitos amarillos son expansores de haz. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que hace el expansor de haz? Lo que habíamos visto antes. Son dos lentes. Si la línea está igual de gruesa, simplemente lo estoy usando para limpiar el haz poniendo un pinhole en el medio. Si la línea sale más gruesa, es porque además lo estoy expandiendo. Estos tubos están amarillos porque son tubos que están en vacío, ¿está bien? Porque la potencia en el foco es muy grande. Y si la potencia en el foco es muy grande, y creo que ahora viene el show que les había prometido, sí, algunos. Ay, uy, me adelanté. Pregunta, ¿ustedes escuchan el sonido de la presentación? No. No, No. al menos que Entonces, cuando compartís hay una opción. ahí está, esperen que lo voy a compartir de vuelta. A ver, esperen que quiero ir a la anterior ahora. Qué lío. Ahí va.
Bueno, eso no es este láser, este es un láser de neodimio-YAG doblado, triplicado en frecuencia, por eso no se ve. Pero ahí sí escucharon, Sí, sí. ¿sí? Pero cuando hay una lente que lo está enfocando en el aire, y cuando está en foco en el aire, lo que hace es romper la constante dieléctrica del aire, se producen esas chispas, ¿está bien? Entonces, por eso es importante que en estos láseres de potencia grande, tener los filtros espaciales y los expansores en vacío, ¿sí? Y ese que hablaba ahí es Young, que es un chico de allá, que decía que estábamos cerca de obtener el foco de la lente. Me parece que es un lío hacer esto. Pero bueno, después sigue. A ver por dónde sigue, por la third stage. O sea, estos son todos amplificadores, ven, estos son amplificadores de algunos pasajes, son distintas configuraciones de amplificadores, pero este es el regenerativo, estos son multipasajes. Second stage, third stage, vengo para acá, ahora vengo para este lado, salgo, no tengo el puntero. O sea, de la primera vengo a la segunda, a la tercera salgo con un ax expandido espacialmente, ¿sí? Y también con dispersión con chirp. Vengo a la cuarta stage, y después vengo a estos amplificadores que están acá, que son amplificadores de neodimio-YAG, que se llaman slab amplifiers. Y ahora les voy a mostrar. Bueno. No sé cómo pararlo, ahí está. No sé cómo pararlo. Antes de mostrar los slab amplifiers, estos son los tubos de vacío, ¿ven? En donde están los pinholes, o sea, acá está la lente de entrada, por acá adentro hay un pinhole. Todos estos tubos son filtros espaciales, todos estos. Acá está uno de los amplificadores, es una barra de titanio zafiro también, y acá está no la cavidad, sino los espejos para que se produzcan los múltiples pasajes. No se entiende mucho en la mesa, sí, la verdad, porque hay tanta cosa que... Pero bueno, entonces, ahora miremos la parte de los slab amplifiers, que es esta. ¿Qué es esto? Estos son amplificadores que se llaman slab porque tienen una forma tipo de una feta, que cada uno de estos, del 1 al 8, el haz entra, es como esta figurita, ¿está bien? El haz entra, se refleja muchas veces por el amplificador, después se refleja por estos espejos y después vuelve a salir. Estos amplificadores están alimentados por un láser de neodimio fluo, ¿sí? Y la salida de estos amplificadores ya tienen 527 nanómetros de longitud de onda. No, perdón, esta es la alimentación, ¿no? Y sale 8 veces por 11 joules, ¿está bien? O sea, sale 11 joules o sea, 88 joules salen de todos sus amplificadores. Y eso va a la quinta stage, ¿está bien? Que es donde se obtiene la mayor amplificación del láser, ¿sí? Eso es para alimentar la quinta stage. Les muestro, este es el slab amplifier, año de esto. O sea, miren, entre agujeritos de la mesa óptica hay más o menos 2.5 centímetros. Están bombeados por lámparas flash, y tiene una corriente, tiene agua circulando para que no se calienten. Y se hace de esta forma, que pase por distintas zonas del material, justamente porque si uno lo hace pasar muchas veces, se calienta tanto que el material se termina quebrando. Y ahí va otro video de los slab amplifier. Primero se los muestro y después, ya que no está ahora reproduciendo, se los describo. Ven, acá está, es difícil en la foto, ¿no? Por estas mangueras viene el agua que circula para enfriar, y están puestos en las mesas que parecían como las patitas de las S, así que de ahí se dirige todo hacia la mesa central, que es la que está acá atrás. Entonces ahí les muestro el láser en acción. Una vez que uno tiene el haz súper amplificado, ¿está bien? Pero expandido tanto en espacio como en frecuencias, como temporalmente, perdón, tengo un espejo deformable que corrige un poco el frente de ondas. Y después tengo el compresor de redes, que el compresor de redes ahora está puesto en una cámara de vacío, porque es tan alta la intensidad que tengo, que si no lo hago en vacío, de vuelta, se quema toda la óptica, y lo tengo aparte hiper expandido, ¿no? Entonces tengo 36 joules, 550 picosegundos, y lo voy a comprimir a 25 joules, siempre algo pierdo, 30 femtosegundos, ¿está bien? Uso el compresor para llevar el pulso a 30 femtosegundos.
a ver si puedo avanzar. Nada, estas son mediciones de la energía por pulso, ¿está bien? Y disperso, la verdad son todos bastante parecidos. Tienen, bueno, la energía media 36 joules, y la variación no es un gaussiano, como verán, es lo que se llama flat top, ¿está bien? Se usa un tipo flat top, que es como si fuera un cuadrado en 2 dimensiones, básicamente. Bueno, este es el espectro en las distintas partes ¿cómo se dice? Del circuito del láser. Esto es cuando está en el stretcher, la primera etapa de amplificación, y la final stage es ¿está bien? Después estas son mediciones de ancho de pulso, para distintas técnicas para medir ancho de pulso, se llaman Whistler y Frog, que son técnicas que usan cristales no lineales para poder medir, para medir que son 30 femtosegundos del pulso. A ver, mira, sigo avanzando. Ups. Y bueno, una vez que tenemos el pulso ya comprimido en tiempo, todavía está expandido en el espacio, se usa un cristal doblador para obtener luz en 400 nanómetros. Esto también está en vacío, y estos espejos dicroicos están para filtrar lo que va quedando del infrarrojo, y después en esta cámara es donde se hacen los experimentos, ¿está bien? Y acá les muestro fotos del stretcher, del compresor, no del stretcher. Fíjense el tamaño de las redes, o sea, el láser está expandido como a 20 centímetros de tamaño, ¿está bien? Las redes, nada, 21 por 40, son redes enormes, y esta es la cámara donde tienen el cristal de segunda armónica. Es toda óptica muy grande en tamaño, porque el haz tiene que ir expandido espacialmente para que la óptica no se queme, ¿está bien? Entonces acá tienen, esta cajita es esto, ¿sí? Y acá está sacado el cristal se pone y se saca por si uno quiere usar infrarrojo, o uno quiere usar 400 nanómetros, entonces el cristal se pone y se saca a la entrada de la cámara, y finalmente llega a la cámara del experimento un haz que tiene del orden de, 30, 40 femtosegundos, 10 joules, un diámetro más o menos de 20 centímetros, y no sé si llegan a ver, que acá se ven como unas fetas, no sé si lo ven, que se ven los pulsos del láser viajando. Sí, en las se ve. fotos. ¿Se ve? Es azul, así, ancho. Sí, claro. Sí. Entonces después uno lo enfoca, y enfoca sobre la muestra, y sobre la muestra, bueno, este dato es viejo, ya es más grande. Ahora la intensidad son 10 a la 20 más o menos watts por centímetro cuadrado. En 400 nanómetros, enfocado sobre la muestra. Acá, miren, este es un dato más real, 6 por 10 a la 21 watts por centímetro cuadrado. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo medís eso, ese perfil de las tan potente? O sea, ¿hay detectores que se aguantan eso o hay técnicas? ¿El perfil cuál? El final, digamos, la energía final. No, lo detectás con un detector. Y si no, siempre podés medir una pérdida en cualquier lado, Claro, y listo. Y si sabes cuál es la proporción, ya está. claro, sí. Sí. O sea, estas cosas tienen pérdidas por todos lados, o sea, cualquier espejito tenés un poco atrás, si lo tenés caracterizado de antes. Imagínate si con un láser verde común y corriente de, no sé, qué sé yo, de 10 estos que tengo yo en el laboratorio, ¿cuánto tiene? De 50 miliwatt, un espejo común, lo ves que sale luz por atrás, así que imagínate esto, ¿no? Pero Claro. por eso es que tiene que ir todo tan expandido en el espacio, porque si no, no hay nada que tolere. Claro. Y al final, esa etapa final era en aire ya. Sí, no, en vacío, en vacío. Espérate que vuelvo a compartir. Sí. Esto es una cámara de vacío. Espera, está cargando. Ah, está cargando todo. Ahí está. Esto redondo es una cámara de vacío. Enorme. Claro. Y esta no es la última versión de la cámara de vacío. Esta es una más o menos chica, ahora hay una más grande. Y estos tubos que ven acá son tubos para diagnóstica, y no sé, hay fotodiodos, no se ven acá. No se ve toda hay fotodiodos, hay cosas para medir neutrones, sí. Claro, le falta la tapa a esto. Claro, le falta la tapa, sí, sí. Que los experimentos se hacen en vacío. O sea, una vez que Claro. lo comprimís,
está el compresor, está en vacío, todo lo demás va en vacío. Ya no podemos... Claro, sí, me había llamado la atención ver que no estaba en vacío esto, pero claro, sí, está en vacío en realidad. Claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Paro la grabación.